Conocer los temas que se están tocando en este viernes en las columnas editoriales. Por ello sumamos a Raúl Frías Lucio, nuestro director editorial, quien nos hace las recomendaciones. ¿Cómo está, Raúl? Buen día. Hola Paco, ¿cómo estás? Quiero saludarte, muy buenos días a la audiencia que nos ve aquí en Mega Noticias. A ver, hay columnas, pero hay temas que se están posesionando de las opiniones de algunos de los editoriales de prensa tradicional y también portales. Y precisamente uno de ellos es la crisis que está ocurriendo actualmente en el poder judicial y concretamente en el tribunal. Sí, no sabemos exactamente en qué va a terminar, en qué va a acabar esta crisis luego de que los magistrados del tribunal desconocieron al presidente, al conocido magistrado Billetes, por todas las irregularidades, señalamientos que ha hecho la Unidad de Inteligencia Financiera en contra de este sujeto, y que de alguna forma pues lo desconocen los magistrados porque él les dijo que estaban votando en manada. En fin, hay una serie de elementos que hay que estar observando lo que ocurre con esta crisis y en qué va a acabar. Ayer se reunieron con el presidente del Poder Judicial, el presidente López Obrador ha estado también mandando mensajes a través de la mañanera. Entonces, entre personajes afines a el presidente y personajes que de alguna forma tratan de tener su propia línea, su propio camino, está interesante. Y hoy te puedo decir que no hay una sola columna hoy, Paco, que pueda tener claramente hacia dónde se dirige esta crisis. Por ejemplo, Federico Berrueto, en su columna de este día, dice y la titula El fardo de la impunidad. Sí, y así por el estilo hay muchas de ellas también. Te puedo mencionar alguna otra que hablan precisamente de esta crisis del Poder Judicial y no se sabe exactamente en qué va a tener. Raúl Rodríguez, por cierto, recomiendo esta columna, la de Raúl Rodríguez, porque dice el Tribunal Electoral del Poder Judicial en llamas. Y ahí la desglosa muy bien, muy claro para las personas. No es un tema fácil de entender, pero para que si usted quiere tener un poco más de datos, más de información, más análisis, creo que me parece que la columna de Raúl Rodríguez hoy puede plantear un buen planteamiento claro de cuál es la crisis y qué es lo que se puede esperar en esta situación. Sin embargo, bueno, también hay más reacciones, desde luego, a lo que ha venido sucediendo, por ejemplo, con el tema de las armas. Y hoy me gusta mucho cómo toca el tema Sergio Sarmiento en su columna de Jaque Mate del periódico Reforma, donde dice las razones que han llevado al gobierno de México a demandar a los fabricantes de armas de Estados Unidos son políticas. El proceso dará difusión a la afirmación que las autoridades mexicanas han ofrecido por décadas de que la violencia en México no es culpa del gobierno nacional, sino de las armas que vienen de la Unión Americana, y eso que nos dicen que no son iguales. El canciller Ebrard afirmó: presentamos demanda contra fabricantes y vendedores de armas utilizadas para cegar la vida en México. Buscamos reparación del daño y que abandonen su negligencia e irresponsabilidad. Se oye bien, ¿sí? Sin embargo, aquí el periodista dice: en la Unión Americana, el derecho de poseer y portar armas está garantizado por la segunda enmienda de la Constitución. En México, el artículo 10 constitucional, que viene desde la Carta Liberal de 1857, garantizaba el derecho a poseer armas, pero en una enmienda en 1971, impulsada por Luis Echeverría, se extinguió ese derecho y le dio a México una de las leyes más restrictivas en el mundo de la materia de armas. Pero aquí la reflexión es muy interesante. Si la libertad de poseer armas fuera realmente la causa de la violencia, Estados Unidos, dice Sergio Sarmiento, tendría niveles muy superiores a los de México, pero no es así. En el 2018, Estados Unidos registraba 5 homicidios por cada 100,000 habitantes, con datos del Banco Mundial. México tiene 29
en el 2020 por cada 100,000 habitantes, es decir, 6 veces más de acuerdo a los datos del INEGI. Entonces aquí, pues lo que plantea Sarmiento es que realmente la decisión de emprender esta demanda en contra de las armadoras en los Estados Unidos, argumentando que parte de la violencia es generada precisamente por las armas, se cae y cae por tierra, Paco, porque efectivamente el problema que tenemos internamente no se puede seguir culpando a los de fuera. Seguro las armas han sido un factor que incide, sí, en la facilidad de asesinar personas, pero no es la responsable de la violencia que lamentablemente tenemos en el país. Y remata Sarmiento con un apunte adicional. Las cifras del Coneval respecto a la pobreza han ratificado lo que ya sabíamos. La pobreza en México aumentó, como ya se ha informado aquí en Mega Noticias, sí, en 3.8 millones de mexicanos, es decir, del 41.9 al 43.9, y lamentablemente los más pobres, desde luego, siguen sumándose fuertemente como un sector muy abandonado en esta administración. Interesante. Y sobre este mismo tema termino con una columna más que me parece también relevante que poderla considerar, y es precisamente sobre el mismo análisis que hace de la pobreza, la columna que este día también publica en el periódico Reforma Al Aventón, que es precisamente esta periodista de Jalisco, por cierto, y que, bueno, hoy escribe en la columna del periódico Reforma Al Aventón, Isabel Sepúlveda, y que, bueno, vale la pena desde luego reflexionar sobre algunas de las cosas que están ocurriendo cuando en este sexenio se dice que primero los pobres, pero lamentablemente las evidencias señalan que en esta administración los más pobres no son los que han recibido la principal ayuda. En fin, algunos de los temas para reflexionar, y desde luego, Paco, la recomendación, seguirse cuidando. Estamos en el peor momento. Vamos a tener seguramente en las próximas horas el crecimiento más importante de casos de COVID de toda la pandemia que hemos tenido desde marzo del 2020 y en México. Así es que tenemos un escenario malo, se están reconvirtiendo otra vez algunas entidades con más hospitales, con más camas. Afortunadamente la vacuna ha disminuido la mortalidad, pero los contagios y las personas que están requiriendo atención médica es mucha, sobre todo si consideramos que solamente el 20% de los mexicanos ha sido vacunado con esquema completo. Bajísimo el nivel, pero no se ve que el gobierno federal quiera acelerar esto. Se sigue descansando sábados y domingos en la aplicación de vacunas. No hay prisa. Paco, gracias.